3:19, el sol de la tarde. Yo respeto a los cristianos católicos y los no católicos. Y tienen sus derechos, sus creencias, sus protestas, sus quejas, a no compartir criterios de otros. Ahora, a mí me gustaría verlos protestando, reclamando, en apoyo de por ejemplo, de los trabajadores cañeros. Gente que duró toda una vida y no le pagan, no le aumentan ganan 3,000, 5,000 pesos y han ido dando pena a Palacio en muchísimas ocasiones, tienen años. En eso, a mí me gustaría verlo en una marcha por el trabajo, el derecho de los trabajadores en sentido general, en contra del abuso infantil, en contra de las acciones de pederastas. A favor del aumento de la policía. A favor del aumento de militares, policías. En fin, hay tantas cosas por las que acompañar a ciudadanos y ciudadanas. Ese trabajo infantil, los embarazos en niñas, adolescentes, que tiene que ver mucho con creencias y prácticas culturales muy cercanas a eso. A mí me gustaría eso. No recuerdo, en 1965 si hubo quejas sobre prácticas de dominio y control militar y político de República Dominicana. Hay que protestar frente a Estados Unidos por esa falta de humanidad de los norteamericanos frente a la migración de niños centroamericanos que los van a deportar y los tienen en centros militares, en lugares inadecuados para niños. En fin, hay tantas cosas por las que acompañar a seres humanos. Pero ellos están concentrados en la bendita preferencia sexual de un embajador extranjero, del señor Wally Brewster. Lo acusan de promover la homosexualidad. El embajador, que es, yo creo que de los Chicago Cubs, yo soy de Boston, él, yo creo que le gusta el Real Madrid, a mí el Barcelona, al otro el Atlético de Madrid. Él es homosexual, yo soy heterosexual, el otro es de lo que sea. Entonces yo creo que hay que aprender a respetar y tener cuidado en cómo se instrumentaliza a la gente y se le coloca en esas posiciones fanatizadas. El embajador ha dicho, uno no necesariamente tiene que compartir eso, pero el embajador ha dicho que esa es una política de su gobierno, de defensa de derechos humanos, de defensa de minorías. Y tienen esa práctica y eso uno lo ve a diario. Y en el tema de los inmigrantes extranjeros en República Dominicana, sobre todo haitianos, Estados Unidos tuvo una serie de posiciones e incluso de presiones sobre República Dominicana sobre este tema. Entonces es una práctica de su gobierno. Lo hace Brewster, lo pudo hacer alguien que no es homosexual. Yo creo que estamos llegando muy lejos a la opinión que uno pueda tener sobre un tema y ya pasar a vías de hecho, pero con un tipo de actuación fanatizando sectores de la sociedad dominicana. Lo del Congreso, bueno, es un lugar de representación popular, el más legítimo, aunque yo siempre he dicho que la mayor votación en el país la reúne un presidente. En los casos de la cantidad de votantes en el país, hablamos de alguien elegido con más de 2 millones de votos. Tiene la mayor legitimidad, aunque el Congreso es depositario de esa voluntad popular, de esa soberanía, y ellos acudieron allí. Pero creo que esas energías pudiesen encaminarse mejor. Ya usted fijó su posición respecto del planteamiento que tiene ese señor y su gobierno. Bien, pero estamos llegando muy lejos. Y como hay una fuerza
cristiana en el país, católica y no católica, y la gente tiende a la fe ciega, cree o no cree, y se lleva de sus pastores o de sus obispos. Eso es delicado, el estar colocando en la cabeza de la gente como un asunto fundamental y principalísimo el hecho de que un embajador sea gay. El hecho de que un embajador no oculte lo que es, que parece que el problema es que lo oculte, o que se sepa o que lo oculte. Y lo digo porque he discutido con personas. Dice, pero es que él lo exhibe. El término de ellos, que él lo exhibe. Y yo le digo, o sea, que si es de la secreta, para decirlo en un término popular, no hay problema. No, pero es que él lo exhibe. Entonces, es hipocresía. En esto hay una gran hipocresía. Y voy al caso del nuncio, era muy macho, muy formal, probablemente homofóbico en su práctica diaria. Y era un criminal, y es un criminal. Perseguía menores, acciones criminales, no de preferencias, sino acciones criminales. Ahí no se vieron los reclamos y esta militancia en una acción totalmente absurda. Usted lo cree o no lo cree, pero una militancia y conducir miles de personas en esa dirección. Repito, eso es delicado. Porque hay gente que no necesariamente comparte criterios de los católicos, de los cristianos no católicos. Por ejemplo, hay un pastor y a un pastor se le entrega el diezmo. Y una gente que trabaja, que gana poco dinero para mantener una familia de 3 o 4 miembros y gana 10,000 pesos, le entrega 10% al pastor. Yo no sé si eso es cristiano o es humano. Porque yo tengo mis críticas a los obispos católicos, a los curas católicos, pero al menos uno ve una práctica en sentido general de humildad, de vivir en la iglesia, gente que vive con extrema humildad. Y además en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, y de un compromiso abierto, pero los pastores no tienen esa práctica. No es bueno generalizar. Bien, muy buena la corrección, muy válida. Porque eso ni vale para todos los prelados católicos, ni vale para todos los pastores. Te acepto el punto de vista, pero te rebato una parte. La mayoría de los curas, uno los ve en la iglesia y tienen una práctica muy humilde. Digamos 90 y tanto. Ahora, los pastores son cabeza de su iglesia y ellos deciden ahí, y en términos económicos deciden, y no sé, como que no los veo igual en eso. No tienen que darle cuenta a nadie de recursos, pueden tener una buena casa, pueden tener unos buenos vehículos y bueno, es una decisión y la gente no está obligada, es cuestión de creer o no creer. Pero no voy a apartarme del comentario central. Creo que es muy delicado dirigir, liderar o manejar personas y fanatizarla en una situación que no es principalísima sobre un asunto humano, de defensa en términos humanos. Y se está llegando a extremos de manipulación. Esas energías yo creo que pueden canalizarse mucho mejor, de forma más sana y mejor orientada y de beneficio para el país, que estar persiguiendo a una gente que tiene una preferencia sexual, y no por eso, sino porque lo admite, porque es público, porque si fuese callado no se hiciese. Tú sabes que mi comentario de hoy justamente era sobre este tema, y la razón por la que quería hablar de esto es no solamente porque es un tema de la agenda pública, sino también porque en términos personales a mí me toca directamente porque yo soy cristiana. Cuando digo yo soy cristiana es que yo pertenezco a una iglesia, yo soy miembro de una iglesia, yo me congrego en una iglesia
y tengo responsabilidades como miembro de una comunidad a la que yo pertenezco. De consiguiente, debo decir que mi comentario es personal, no vincula a mi iglesia, ¿verdad que sí? Es un comentario mío, de Yolanda Martínez, en mi función de comunicadora, pero evidentemente yo soy cristiana y no puedo obviar los temas que impactan a la comunidad, pero también a la comunidad cristiana. Entonces, yo le comentaba en estos días a una amiga de la colectiva Mujer y Salud, decía, mira, es que en el derecho de la libertad de expresión nos tenemos que acostumbrar a escuchar opiniones con las que estamos totalmente en desacuerdo. De la misma manera que la iglesia tiene el derecho de decir, nosotros nos oponemos, por decir un caso, a las uniones homosexuales. De esa misma manera, la colectiva Mujer y Salud tiene derecho a decir que no está de acuerdo con la iglesia por oponerse y abocar y hacer activismo a favor de la causa que entiendan siempre y cuando todos se manejen dentro del marco de la ley, que es lo que rige para todos. Mira, la Biblia estableció una separación de los asuntos del Estado y de los asuntos de fe. Y la estableció el propio Jesucristo cuando al ser provocado por los que buscaban apresarle, motivó aquel versículo que dice que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los temas de derechos pertenecen al César. Los temas de doctrina pertenecen a las iglesias. Y los temas doctrinales y de fe se tratan en las iglesias. Eso no significa que nosotros no hablemos de temas doctrinales fuera de la iglesia. Pero cuando usted tiene un niño, un hijo, que usted lo ama, que usted lo quiere, que lo cuida, que es su sangre, que desde chiquitico usted está arriba de ese muchachito, y usted le pone una regla y usted no se le explica, ese muchachito se le revela. Eso mismo es lo que sucede en las iglesias cuando alguien que no tiene una relación directa con Dios, que no tiene una relación directa con Dios, que no ha cultivado una relación con Dios, le vienen a hablar de que de una regla, por Dios. No, porque la Biblia dice, es que eso no le es oponible a esa persona, no importa que usted lo crea, esta otra persona no lo va a recibir porque no se siente vinculado a eso. Y la esencia de Dios es el amor. Y eso se lo digo a mis hermanos y a mis compañeros de la fe. La esencia de Dios es el amor, no el juicio. No nos compete andar juzgando. Que la Biblia habla de la fornicación y de la sodomía y todo eso es verdad. Pero también habla de la no difamación y de la no maledicencia. Y se practica. Entonces, miren, tenemos que acostumbrarnos a disentir con respeto. ¿Que las iglesias tienen derecho de ir al Congreso? Sí, tienen derecho de ir al Congreso. Mi posición, la mía personal, es que los temas doctrinales son temas que se tratan a lo interno de las iglesias y que lo que las iglesias tenemos que hacer, y ahí me incluyo, es ganar almas para Dios, no decretar que las almas le pertenecen a Dios por una ley, que es muchas veces lo que queremos lograr cuando queremos que desde el Estado se adopten políticas públicas para sustentar posiciones de fe. Por Dios. O sea, vamos a ganar almas a partir del ejemplo, vamos a predicar con el amor, vamos a establecer una relación con Dios y no una religión. Y el mundo necesita cada vez menos denominaciones y más hijos de Dios. O sea, menos decir yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy esto, yo soy aquello, y más Dios está amando a la humanidad a través de mí, que soy un hijo de Dios.
Esa es mi posición como cristiana, esa es la mía. Evidentemente esto yo no puedo hablar en nombre de mi iglesia, que por cierto no está vinculada a este movimiento que se dio hoy, pero luego ya como abogada, como comunicadora, sí tengo que recordar que es un tema de derechos y que los derechos deben ser respetados. Exigir el gobierno dominicano que salga un embajador por una costumbre o un proceder privado que está dentro de lo que la ley permite, haría a la República Dominicana perseguible como Estado en las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos, porque está prohibido perseguir a alguien, discriminar a alguien por su color, por su raza, por su religión, por su sexo y por sus prácticas sexuales. Que el embajador de los Estados Unidos sea homosexual y que esté aquí acompañado de su esposo, en sentido general a mí como que me da lo mismo. Qué bueno que está. Prefiero que República Dominicana le dé más seguimiento a Wally por su gestión como diplomático, por las cosas buenas que puede gestionar para Estados Unidos y para República Dominicana. Recuerden que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y que dependiendo de la manera como se conduzca su representante acá, uno puede saber por qué lado van las políticas. Entonces ahora resulta que los titulares de la Embajada de los Estados Unidos, exceptuando el día que inauguraron su nuevo edificio, están vinculados a las preferencias, están vinculados por ende a la vida personal de un diplomático, pero que bien puede ser la vida personal del vecino del barrio, del funcionario público, del funcionario privado, del chico que vende en una tienda o de la cajera del banco. Mi cuerpo es mío, con quien yo me acuesto, con quien yo me levanto, a quien yo beso o a quien yo rechazo. Ese es mi problema. Eso aplica para los heterosexuales, para los homosexuales, las lesbianas, para todo el mundo. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo madurar como sociedad, en el sentido de que si hay algo propio y de uno, es su cuerpo, es su esencia. Con mis ojos yo miro lo que yo quiero. Entonces tenemos un Estado laico, en teoría, en términos prácticos, para la población homosexual del país y que lo admite, porque la mayoría no lo admite. Lo que estamos haciendo sin querer queriendo, o quizás queriendo, es una especie de persecución. Acordándonos de esa época terrible de lo que fue la Inquisición. Sí, es eso lo que estamos haciendo. Es eso lo que estamos haciendo. Y lo hacemos cuando de manera irresponsable evadimos el tema. Y lo hacemos cuando, ay, pero fulano es pájaro, y usted como que se ríe, y le bajan esos sudores. Y cuando usted quiere vender esa preferencia, como no, mira, Dios te desheredó por eso. Yolanda hacía su reflexión en el sentido de la importancia que tiene dividir los roles y respetar. Yo prefiero que mi hija sea lesbiana, posiblemente no. O sea, como que me dan a escoger y yo digo, pues no es lo mejor. Pero si ella lo es y lo decidió ser y lo asume, no puede haber otra cosa que no sea respetar eso. Además del alto riesgo de lo que se da desde los medios de comunicación y en espacios privados, que es manipular todas las informaciones que tienen que ver con el homosexualismo, como el tema del matrimonio. Nunca ha sido una propuesta real que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo en República Dominicana. No ha sido una prioridad para el movimiento de homosexuales y lesbianas y tampoco ha sido una prioridad para quienes son heterosexuales. No es un tema de discusión y va a ser un tema de discusión
cuando es una comunidad que por el simple y llano hecho de preferir acostarse con una persona de su mismo sexo, no le dan empleo, le cierran las puertas en las escuelas, y ver ese tema limitado a la adolescencia es terrible. Es un problema psicológico, social de grandes magnitudes, y de cómo el profesor instruido del campo o de la ciudad simple y llanamente maneja esto como de tabú. Y si lo maneja como un tabú, pues está contribuyendo a que ser homosexual o lesbiana sea un problema. Y no es un problema, es una condición y muy vinculada a las decisiones personales. En principio dije que no tenía mayor impacto si el embajador de los Estados Unidos era homosexual o no. ¿Por qué no? Porque quiero concentrarme en las consecuencias de su gestión. Sin embargo, qué bueno, no necesariamente que es homosexual, sino que lo dice, que lo acepta y que trabaja para que eso se reconozca como su derecho. Y a partir de ahí, por ser él una personalidad, simple y llanamente el tema está más en discusión porque lo necesitamos. Ayer en El País hubo una muy buena reflexión, una entrevista al embajador de los Estados Unidos en España, que es homosexual, y él decía: Dios mío, dicen que yo ocupo este puesto porque contribuí económicamente para la campaña. Y dicen, mire, yo soy homosexual, pero contribuí económicamente, tienen que darme el puesto. Y no es tal, es un derecho humano. Y al que no le guste, pues no tiene muchas opciones más que irse acostumbrando y tolerar. Yo le propongo a los que están en el Congreso, finalmente, que sobre las políticas norteamericanas. Sobre las políticas norteamericanas. Por ejemplo, el embajador andaba visitando a los políticos, a los jefes de los partidos, incluso a los líderes de un partido en conflicto como el PRD. ¿Qué hace involucrándose en temas de política local? Usted me dirá, siempre lo han hecho, pero es un tema para protestarlo. Vamos a hacer una marcha frente a la embajada. Intromisión. Eso sí, es una intromisión. Vamos a ir a la embajada a protestar porque Estados Unidos manda, el presidente Obama propone 500 millones para que en Irak combatan a los yihadistas. Pero dicen que no pueden tener presupuesto para contener la droga en el Caribe, que les llega a ellos y que ellos son incompetentes para frenarlas, para que no entre a su territorio. Y la denuncia no es mía, es de el jefe del Comando Sur instalado en Panamá. Yo creo que es importante una propuesta para que Estados Unidos, por un asunto humanitario, deje que los niños centroamericanos permanezcan en el territorio y se una a esas familias. Otra propuesta para los cristianos que están frente al Congreso, que vayamos a la embajada norteamericana a reclamar que ayuden a Haití de manera efectiva, real, y que la ONU no sea una porquería en Haití, que solo consuma el presupuesto en los asuntos militares. Yo creo que hay muchísimas maneras que Estados Unidos no quiera manejarnos en asuntos de política exterior y que no se moleste porque hagamos un seminario con los árabes, porque ellos están con los judíos. Hay muchísimos temas importantes para combatir las malas políticas de los Estados Unidos. Elementos de la política exterior norteamericana que sí nos hacen daño. Pero la pendejada de la preferencia de un embajador, no sea pendejo. Cambio y fuera malo.